Bergtat es uno de los mejores y más influenciales discos en la historia del black metal. No solo fue fundamental para el establecimiento del black metal más atmosférico, sino que además fue importantísimo para el surgimiento de lo que podemos entender como pagan black metal, o aquel black metal más evocativo, muy influenciado o que incorpora muchos de los elementos de la música folclórica tradicional. Lo más interesante de todos, fue hecho por una banda que en una extensa discografía se dedicó solo a hacer 2 discos de black metal y decidió nunca más volver a hacer metal en su vida. Por supuesto estamos hablando de Ulver. Bienvenidos a Rockeando. Bergtat de Ulver fue un disco publicado en febrero del año 1995 a través del sello Head Not Found. El disco consta de 5 canciones y tiene una duración total de 34 minutos. Es interesantísimo analizar este álbum, no solo desde la perspectiva de la carrera de la banda Ulver, porque como muchos de ustedes sabrán, Ulver decidió sacar solo un par de discos de black metal y parecía una de esas bandas muy prometedoras, y no solo prometedoras, sino que llegaron pisando fuerte dentro de la escena del black metal, aunque fueron un poco más tardíos, hicieron un black metal muy evolucionado, y por el hecho de que no hayan vuelto a hacer nunca después de estos sonidos parecidos, o no llegaron nunca más a publicar álbumes que fueran por estos caminos, ni siquiera dentro del metal en general. Sino que además es interesante también ver Bergtat de Ulver, porque fue uno de los primeros álbumes de black metal que mostró, por ejemplo, que el black metal podría ser bello, evocativo y no solo brutal y violento. Bergtat es un disco precioso, ensoñador, que nos muestra la belleza que puede componer un disco que en principio tiene unas características que no parecen ser compatibles con estos adjetivos. Para ese año, 1995, no pensábamos en el black metal como algo que podía ser precioso, preciosista podríamos decirlo. Bergtat es básicamente un poema hecho disco. Es un disco perfecto, sellado al vacío, y fue muy importante para el desarrollo del establecimiento del atmospheric black metal, del pagan black metal, del black metal del ala más folclórica. Y es que Bergtat nos cuenta una historia que se desarrolla musicalmente, probablemente letrísticamente también, pero es cantado completamente en noruego, así que no tengo manera de saber qué significan las palabras que se expresan allí. Pero lo más impresionante de esto es que a pesar de esa distancia del lenguaje, se logra apreciar por las capas, por las transiciones, cómo nos van llevando básicamente en una historia evocativa. Ilustran no tanto a través de las palabras para aquellos que no podemos entender el idioma, sino que ilustran a través de las imágenes que crean a través de la música. Una de las formas en las que logran esto es esa cantidad de pasajes folk acústicos que nos encontramos a lo largo de de todo el disco. Tenemos por ejemplo la primera canción, por supuesto no voy a hacer un intento de pronunciar los nombres de las canciones, pero la primera tiene un canto limpio, solos melódicos y expresivos, una pequeña transición acústica en la mitad. O la segunda canción, donde este aspecto de las transiciones folclóricas y acústicas se terminan convirtiendo en una pauta muy importante de la misma. Tenemos aquí que no solo aparecen instrumentos de cuerda tradicionales que asociamos a los elementos más folk, guitarras clásicas y esto, sino que tenemos en un intro acústico también esa flauta que transiciona abruptamente un pasaje clásico de black metal, lleno de blast beat, lleno de voces harsh, lleno de tremolo picking, lleno de violencia como estábamos acostumbrados dentro de este género, pero que al mismo tiempo tiene la delicadeza y el buen gusto de agregarle una especie de coros de fondo que irrumpen en la mezcla, que se terminan convirtiendo en cantos limpios que van hacia el frente con mucha prominencia y solemnidad, algo no tan típico dentro de lo que podíamos escuchar en el black metal en aquel entonces, y que además retorna de manera muy orgánica al pasaje blacker más tradicional. Es sencillamente brutal y sorprendente la soltura con las que hacen esas transiciones, sobre todo para hacer un disco debut que llega pisando fuerte como los grandes. La canción número 5, que es la canción homónima Bergtat, tiene también estas transiciones hermosas que hacen flotar la canción, la hacen épica, la hacen grandiosa. La tercera canción incluso tiene un interludio de piano muy elegante que lo acompaña al sonido, podríamos decir, de una persona que parece entre caminar y correr, por lo que se entiende como un matorral, como si estuviese huyendo de algo, y que no solo simplemente sirve como una transición ambiental, sino que además es una canción como tal, en donde de hecho se superponen las voces harsh con las voces limpias, hacia el final se superponen las guitarras eléctricas con las guitarras acústicas,
Es como uno de esos momentos claros dentro del disco que estamos diciendo, estos tipos nos están llevando en un viaje por el oscuro bosque de lo desconocido. Las voces limpias aquí son muy prominentes en muchos pasajes que le dan un nivel mayor de epicidad. La canción número 4, por ejemplo, tiene un canto medio ritualístico que incluye coros femeninos. Es una cosa verdaderamente preciosa. Bergtracht no solo es un disco que por su composición interna se sostiene muy bien, es un disco que fluye perfectamente por todos los momentos en los que pasa, completamente sellado al vacío, sino que también fue en cierta medida adelantado a su época por esos pasajes extraños, no tan convencionales dentro del black metal que nos estaban mostrando. Para el atmospheric black metal, por ejemplo, que es un género en el que las canciones se preocupan más por desarrollarse a través de estos pasajes, no teníamos tanto en ese momento. Por supuesto que ya Burzum estaba haciendo música y Burzum probablemente fue la banda más importante, con seguridad fue la banda más importante para este mundo del black metal, pero todavía acaso se estaban empezando a salir otros grupos que pretendían hacer algo similar, tipo los primeros discos de Summoning o los primeros discos de Blue Dust North. Ulver no solo lo estaba haciendo casi que antes, sino mucho mejor. Presentó cátedra de cómo se hace ese tipo de black metal. Y ni qué decir para la corriente más folclórica pagana del black metal. No fue sino hasta que fuimos entrando a la segunda década de los 90 donde precisamente empezamos a notar estos grupos que iban por este sonido. Grupos tipo Nagelfar, Arcona o Kampfar, por mencionar solo algunos. Todos estos grupos y esta corriente específica dentro del black metal, que es muy tradicional, que es muy específica dentro del black metal, pero al mismo tiempo es muy tradicional y tiene como un grupo ferviente de seguidores, se vio notoriamente influenciado por un disco que llegó a pisar fuerte desde un inicio, Bergtatt de Ulver. La verdad es sorprendente, no solo la calidad que tiene el álbum, lo importante que fue, sino el hecho de que, siendo uno una banda que debute de una manera tan contundente, lo más normal que uno espera es que se continúe puliendo la fórmula. Y a pesar de que lo hicieron por un par de discos más, Ulver dejó de existir dentro del mundo del metal y se fue a hacer cosas completamente distintas que por supuesto no son objeto de este video, sino quizás de alguno posterior. De tal modo que nunca se puede decir que Ulver es una banda de black metal, pero lo que sí se puede decir es que Bergtatt es uno de los mejores y más importantes discos dentro del mundo del black. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué tanto les gusta Bergtatt? ¿Qué tanto les parece interesante? ¿Y por qué no? ¿Cómo vieron esa transición de Ulver en los años posteriores? Déjenmelo saber. Recuerden suscribirse si les gusta el contenido, dar like al video, comentar nuevamente su interacción o su feedback respecto a este álbum y seguir el canal, que aquí estamos firmes. Nos vemos.